Buenas noches con todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos también a este espacio de Una Mirada que es un lugar de encuentro para hablar sobre cine, para aprender sobre cine con mujeres cineastas del medio audiovisual. Esta noche tenemos como invitada especial a Julia Silva. Ella es directora de casting, es actriz, productora y directora. Estudió cine aquí en Ecuador y también producción audiovisual en Argentina. Y ha dirigido el casting de películas como Gafas Amarillas, que está en el cine, así que vayan a verla. Y también Alba y Qué tan lejos, bueno, muchas otras también. Bienvenida, Silvia. Bienvenida, Julia. Siempre me confundo, disculpa. Hola, no importa, Silvia es mi alter ego. Ah, en serio, qué Me bien. acompaña. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, contenta de estar aquí en este espacio súper importante que ustedes están haciendo. Chévere, gracias. Y bueno, empezamos con la pregunta del millón. Si tú fueses de un género cinematográfico, ¿qué género serías? Yo sería fantástico, género fantástico. Creo que es un género que, digamos, no es un género que quizás yo haría así como directora. Sí, películas con un tinte de fantasía o magia, pero es un género que me gusta desde chiquita. Creo que es como un género que no sé, me hizo sentir que la magia del cine era posible. Qué chévere, a mí también me encanta el sci-fi y toda el género fantástico. Y bueno, cuéntanos cómo empezaste en el cine, cómo fue tus primeros pasos. A ver, bueno, yo empecé en el cine a los 16 años en una película que actué de Mateo Herrera. Fue súper chévere. Yo desde muy chica, desde los 12 años, iba siempre al cine, como una vez a la semana, era como mi plan con mis amigas y siempre decían, ay, me encantaría ser o estar o, ¿no? En una peli. Y a través de un amigo, Mateo estaba haciendo un casting y bueno, fui, armé, mis papás primero no me querían dejar ir porque era en Quito, yo vivía en el valle, así súper lejos, era muy tarde y bueno, finalmente fui. Y esa fue mi primera experiencia, digamos, ¿no? Desde un poco muy intuitivo, el trabajo actoral también. Yo había hecho un poco de teatro, había estado antes, no, un poquito después, hice también unos talleres con Camilo Luzuriaga, unos talleres que hacían unos talleres barriales, con Mariana Andrade, yo era también súper chiquita. Entonces, un poco en la actuación ahí y en la otra parte, detrás de cámara, en la producción, en estos talleres con ellos, con Alicia Herrera también. Era un taller que se dio en muchos barrios y creamos muchos cortos. Entonces ahí empecé. Y después, bueno, ya sabía que eso quería hacer en mi vida, digamos, un poco en el cine y la actuación. Mi papá es argentino, era argentino y siempre quise ir a Argentina, digamos, como a vivir y conocía sobre el cine un poco argentino, así que me fui para allá, a Córdoba, a la Universidad Nacional de Córdoba, al interior del país. Y ahí estudié cine y también empecé a entrar más en el ambiente del teatro, ¿no? Haciendo distintos cursos y estuve como 3 años en una especie, no de escuela formal, pero un espacio de formación para actores con un maestro que se llamaba Oscar Rojo. Y luego también hice algunos años en la carrera de teatro allá, así que por ahí más o menos viene mi formación. Después hice varios talleres, muchos talleres y cursos desde muy joven en producción, en gestión y también en actuación, como con maestras como Asunta Serna o John Strasberg. Bueno, aquí en Ecuador estuve siempre desde chiquita relacionada con el Christoph Baumann y después también hice otros talleres, ¿no? Entonces un poco como he ido completando mi formación con muchos cursos y talleres. Qué chévere. Sí, siempre como que uno tiene que formarse de varias fuentes, ¿no? Porque es tan rico y tan profundo este mundo del cine y de la actuación sobre todo que se necesita.
Y quería que nos cuentes cuál fue la primera peli que hiciste tu dirección de casting y cómo fue esta experiencia. Eh, Está un poco como dividida en dos. La primera experiencia hice en dirección de actores para un mediometraje que se llama Habitaciones Vacías, de un director argentino que filmamos en cine, un trabajo bien, bien interesante, eh, que de mucho desafío porque teníamos que filmar, digamos, como solo habían dos tomas que podíamos hacer, repetir dos tomas porque estábamos filmando en cine, en 16 milímetros. Y eso un poco fue mi primer contacto, digamos, con trabajar con actores. Pero la primera película que hice casting y que me llevó, digamos, a después realizar el casting de varias otras películas fue una película cordobesa que se llama De Caravana. Es una película eh, que trata sobre los bailes, o sea, hay una historia ahí de amor dentro de los bailes que son muy típicos del cuarteto cordobés. Entonces ese casting fue un casting muy, muy grande que hicimos en distintos barrios populares de Córdoba y que me, digamos, abrió como la cabeza de buscar personajes fuera también de lo que era el ámbito de los actores, ¿no es cierto? Trabajábamos con algunos actores, pero ahí hubo una mezcla de actores y no actores. Hicimos casting muy, muy grandes, digamos, como entramos a las bailantas, que son estos lugares muy grandes en donde se junta la gente a bailar, a hablar, subirme al escenario, invitar al casting de la película, porque además había un personaje muy importante, o sea, que era secundario en la película, que es la Mona Jiménez, un cantante de cuarteto. Entonces, ese fue el primer contacto y me pareció muy lindo, muy interesante ese trabajo, digamos, como desde pensar en los castings y cómo llegar a toda esa gente y cómo hacer los castings para esa película como que me enganché con eso, ¿no? Había tenido la experiencia de la dirección actoral con este mediometraje y con esta película fue como encontrar el lugar en donde estaba como lo actoral y también el detrás de cámara, digamos, juntos. Qué chévere experiencia. Y justo hablando de eso, quería preguntarte qué piensas de estos mitos que hay con respecto a la actuación en cine, ¿no? O sea, como actores que tienen experiencia en cine, actores que tienen experiencia solamente en teatro o actores sin experiencia. ¿Qué piensas sobre esto, sobre los códigos que se manejan? ¿Cómo manejas tú también esto cuando haces dirección de casting? O sea, hay como, yo pienso que la actuación es una, que son distintos códigos. Digamos, yo me formé también como actriz. La formación, digamos, mía vino sin querer, digamos, en el cine, la formación primera, digamos, mi primer encuentro con lo actoral, pero después la formación un poco más en el teatro. Entonces yo pienso que la actuación, el trabajo del actor, partes de tu herramienta, que es el cuerpo, las emociones, las sensaciones, bueno, un montón de cosas que tienes que aprender además para ser actor, ¿no es cierto? Como herramientas. Eh, pero que las diferencias de los códigos entre lo teatral y lo cinematográfico tienen que ver con que en el cine el trabajo es más, un poco más pequeño, si se puede decir, en cuanto a más contenido, o sea, el trabajo del actor en el cine es de mayor contención, quizás es más pequeño en cuanto a la expresión por la diferencia que hay en la sala, que tú tienes que ser mucho más expresivo, la voz también tiene que ser mucho más potente para llegar a las distintas butacas. Y en el cine tienes los micrófonos, tienes otra relación, digamos, con la parte técnica. Entonces, por ahí va un poco las diferencias, ¿no? Dentro del cine también hay como géneros en donde también la actuación es un poco más expresiva, digamos, y además la actuación en el cine también ha ido cambiando desde el inicio del cine, ¿no? Por las características, al inicio en el cine, digamos, era mucho más expresivo porque no había la voz. Expresivo me refiero
al gesto, ¿no? No expresivo al alma, porque creo que en el teatro y en el cine tienes que poner alma, tienes que poner vida, ¿no? No es una actuación superficial en ninguno de los dos, solo que la cámara nota más, deja de notar más si no estás ahí, si no estás conectado con lo que estás diciendo, con lo que estás sintiendo, con el pensamiento. Y también que en el cine hay, digamos, no todo pasa por la actuación, ¿no? Que esa es una diferencia. En cambio, en el teatro prácticamente todo pasa por la actuación. Te sostienes con la escenografía, con el sonido, con la música, pero es el actor el que sostiene. En cambio, en el cine no. Justo estaba pensando en unas escenas de Kurosawa, digamos, y cómo este director creaba sensaciones como que a ti como espectador te parecen sensaciones internas del personaje, pero están creadas por otras cosas, ¿no? Por cómo está puesta la cámara, por el viento, por los colores, apoyadas en el gesto del actor, pero que eso ya transmite una sensación. Entonces, por ahí, en el cine está atravesado de otros elementos, no solo de la actuación. Claro, ¿y qué elemento tú crees que es indispensable? Así, yo sé que son varios, no hay muchas cosas, pero Uh-huh. así sí podrías decir uno en la actuación de cine que es indispensable para ti cuando haces castings, cuando buscas a esta persona que represente el personaje perfecto, entre comillas, pero siempre se busca alguien a partir del guión y se tiene el personaje, es como que Uh-huh. buscas a alguien que pueda a veces calzar ahí, entonces, no sé, ¿qué dirías tú como cuál sería el elemento? A ver si te entiendo bien. O sea, como si dentro del, cuando haces casting, lo que buscas Ujú. ¿Cuál sería el es que elemento calte esencial? o cuál es, no, no te entendí bien. Como, ¿cuál sería el elemento esencial para la actuación en cine? Que tú veas que sí, o sea, como que esto Ajá, tiene que haber. ajá. Como yo creo que uno de los elementos es la sinceridad, Ujú. digamos. A veces no tanto el actuar, cuando tú estás en un casting y tú sientes que una persona, un actor o no actor, primero tiene como un bagaje de imaginario, digamos, que lo que tú le propones, él lo reformula a su forma, ¿no? Y por otro lado, desde una sinceridad, ¿no? Ujú. Como mostrándose con sinceridad, haciendo como si lo estuviese haciendo en la vida, ¿no? Entonces, eso son como momentos mágicos cuando la persona está delante de la cámara y de repente, no sé, toma un vaso y realmente está pensando si se toma o no se toma ese vaso, Ujú. el agua que está ahí, digamos, ¿no? Y lo está pensando de verdad, es como lo que pasa es que en la actuación no tienes como cosas tan definidas como en otras áreas. Es un área muy sensible, ¿no? Ya. Muy de percepción, de sensaciones, de miradas. No es como quizás algo más definido como puede ser la fotografía, por ejemplo, que le puedes poner palabras técnicas súper claves. Sí es verdad que hay distintas escuelas de actuación Ujú. y cada una tiene como sus postulados, ¿no? De cómo hacer, en qué creer, cómo trabajar. Yo he tomado como la experiencia de las distintas escuelas, he probado distintos talleres y he creado un poco como mi forma intuitivamente Ujú. para hacer los castings, para actuar también. Eh, he tomado como he hecho mi forma. Creo que casi todos los actores hacen eso y actrices, ¿no? Cuando digo actores, actores y actrices hacen esto, ¿no? De tomar los elementos que le funcionan. Claro. Y en cuanto a eso, por ejemplo, cuando tú estás dirigiendo un casting, ¿qué elementos son esenciales para poder hacer esto, para poder tener esta búsqueda minuciosa justamente de las personas que vayan acorde al personaje que te dijo la directora o el director? Uh -huh. Para hacer una dirección de casting me parece que es esencial entender el guión primero. Digamos, yo creo que se hace en la dirección de casting también un trabajo primero con el director,
¿no es cierto? Mi forma de trabajar es tratar de ponerme en los pies del director, digamos, ¿no? Y eso lo único que puedo lograrlo es a través de conversaciones, de leer el guión, de entenderlo bien, de generar preguntas con el director, cómo se imagina la directora los personajes, quizás incluso desde el físico. Hay directoras que puede ser que quieran trabajar con un physique du rôle, digamos, con un físico particular, ¿no? Y eso es porque responde a temas del guión propio, ¿no? Hay otros que están un poco más abiertos, que tienen una idea, pero están un poco más abiertos. Yo creo que el rol también del director de casting es partir desde ahí, pero después también hacer propuestas. Y las propuestas aparecen porque cuando tú tienes un guión, te imaginas, pero cuando te enfrentas a la realidad aparecen. Entonces aparecen perfiles, aparecen propuestas, y un poco en el rol del director de casting está también hacer propuestas, ¿no? Mira, por aquí, esto podría ser así, me llamó la atención cómo trabajaba, cómo tomaba los elementos, cómo miraba, cómo los silencios. Creo que los silencios es algo bien importante, ¿no? A veces la gente cuando va a los castings, actores igual o no actores, los que no son actores mucho más, la gente sin experiencia, le damos mucho lugar a la palabra. Y por ahí como un silencio crea solo como una sensación, y al cine le hacen falta esos silencios, digamos. Buenísimo. ¿Y Entonces, cómo haces como para buscar, ¿no? Ahí entrando ya un poco más en tema, cuéntanos un poco de tu cortometraje Crisálida, cómo hiciste también, porque como directora además, no solo directora de casting, sino directora, cómo lograste encontrar el personaje, que además el actor ganó un premio. Entonces cuéntanos un poquito de esto. bueno, a mí me pasó justamente que yo, digamos, coescribimos ese guión y yo me había imaginado un personaje que es, digamos, todo lo contrario a lo que finalmente fue el personaje en Crisálida, interpretado por Pablo Aguirre, que es un excelente actor ecuatoriano. Pero yo me había imaginado ese personaje como un gordito, calvo, con lentes, digamos. Creo un poquito también desde un estereotipo. A veces cuando escribimos también los imaginarios estamos llenos de estereotipos también, ¿no es cierto? Entonces, bueno, me imaginé eso, era un hombre solo, soltero, que vivía con su mamá, y caí en eso también la primera vez que ya hacía un trabajo así más profesional. Entonces, vi muchos hombres, muchos actores y también no actores. Digamos, ya cuando agoté los actores, dije, bueno, me voy a animar por ver no actores, porque a mí me gusta trabajar con actores, ¿no? O sea, ahí solo hago un paréntesis, eso es también una decisión de las directoras, de los directores. A mí personalmente me parece que los actores te dan la posibilidad de indagar más, ¿no? Y que hay códigos que yo también conozco con los cuales podemos ir más allá, ¿no? En el drama, por decirlo de algún modo, y que también van a alimentar mucho más al guión y a la película finalmente. Entonces, con el Pablo, cuando apareció en el casting, me sorprendió, digamos, como esa pasividad, ese silencio, ese trabajo que él tiene también mucho desde el silencio, me impactó y automáticamente dije, es él, es, este es el Ernesto de la película, ¿no? Y fue muy lindo trabajar con él porque nos entendimos de una manera muy fluida. Y ahí quizás podría entrar otro tema que es la relación del trabajo con el actor, que tiene que ver con la comunicación. Digamos, yo partiría de la idea en donde no necesariamente todos los directores o directoras tendrían que hacer como cursos y talleres
de actuación, yo lo sugiero, me parece que pasar por esa experiencia es interesante, es bueno, pero no es la única, pero la que sí es la única, me parece a mí, para dirigir, es la comunicación con tu actor. Llegar a entenderte y además porque, digamos, yo soy un tipo de actriz, tú, Elvira, eres otra, ¿no es cierto? Hay un montón de otros actores y actrices que tenemos distinto bagaje, distintos conocimientos, venimos de distintas áreas, entonces una de ellas es la comunicación. ¿Qué queremos? ¿Por qué queremos? ¿Por qué me parece interesante? Entonces ahí solo cuento una anécdota Cuenta, cuenta. que, digamos, yo quería que el personaje en un momento llore. Pero no porque llore porque sí, que eso es algo que también es importante, que muchos directores noveles, a mí me ha pasado también de ir a una producción y te dicen, bueno, y ahora el personaje llora, ¿no? Sí. Entonces, como que te tendrías que apretar un botón y, bueno, llorar. eh, no es tan así, pero me parecía que era interesante que este personaje, que era un personaje masculino, que ha vivido todo el tiempo para adentro, como muy reprimido, pueda expresar y que una lágrima, me parece que cuando sale, o un beso, por ejemplo, a mí me parece en el cine, cuando se da y lo contienes y sale, puede crear sensaciones muy bonitas también en el espectador y aportar en el drama, ¿no? Y, y bueno, y estuvimos como casi 2 horas, ¿no? Trabajando con el Pablo, haciendo, no era una situación fácil, entre la coreografía de la cámara que queríamos hacer, el trabajo del Pablo, y bueno, finalmente yo le hablaba al Pablo, le decía algunas cosas, teníamos muchos momentos de silencio y el fotógrafo ahí atento, ¿no? Y finalmente salió la lágrima y quedó increíble en el plano, yo estaba súper feliz, pero finalmente ese plano no está en la película, ¿no? Entonces, porque en el cine ocurren todos estos otros elementos que no pasan solamente por lo actoral, digamos, finalmente ya en el montaje no funcionaba ese plano, que me costó tanto, digamos, y yo solo lo quería poner, y sí o sí, no, pongámoslo, se ve increíble, pero en la historia finalmente no funcionaba. Quedaba mejor un plano amplio con él sentado y mirando o sea, la cámara lejos y él solo en la habitación y generaba la misma sensación, mucho más potente. Entonces, por ahí se puede ir como dilucidando estas diferencias del trabajo en el cine y en el teatro, ¿no? Estos otros códigos que tiene el cine también. Qué chévere, sí, o sea, creo que es súper importante lo que dices y también valiente, ¿no? Porque cuando a veces uno se queda mucho tiempo tratando de sacar una escena y de repente sale y la ve y como que hay muchas también directoras o directores que dicen, no, va porque va. Entonces también me parece lindo tomar esa decisión y decir, ok, no, funciona mejor esto. Eso también es muy, muy chévere, ¿no? Que uno pueda como soltarse y dejarse llevar por la película en algún punto, ¿no? Como que te empieza a hablar y ya no es como lo que tú quieres como directora, sino lo que la película necesita. Así que me parece genial. Y Y bueno, eso, les invitamos. Ah, sí, sí, dime, dime. no, eso que dices creo que también está relacionado, digamos, de alguna manera al casting. O sea, a mí me pasó algo muy interesante, muy bonito, con la película Cenizas de Juan Sebastián Jacome, en donde fui la directora de casting, en donde, claro, al inicio el Juanse también vino con una idea, no fija, pero una idea bastante clara de qué quería con el físico del personaje. Y buscamos, vi muchas chicas, pero cuando llegó Sam Caicedo, hizo el casting y fue como, no sé, yo sentí, es ella, no cumple con las características físicas que se había puesto, pero sentí, es ella, es como no sé, la mirada, la forma como resolvió la escena, la inteligencia, porque ella
también es actriz, digamos, la inteligencia con la cual resolvió la escena, para mí fue ella, ¿no? Y entonces, bueno, vimos un poco más, al inicio el Juan se decía, sí, me encanta, pero no es tan parecida, y después la posibilidad de la transformación del actor. Eso es algo que creo que es importante decirlo. Las actrices, los actores nos podemos transformar también. Y creo que es importante creer en eso también. Entonces después ella bajó de peso, tiene el cabello más largo, digamos, una serie de características que hicieron que se acercara a ese perfil que el Juan se buscaba, ¿no? Y que esté súper contento después con eso y yo también súper feliz porque era ella. Entonces, a eso voy con la apertura. Eso me parece, eso yo valoro, me parece muy sabio de los directores. Claro que hay directores increíblemente buenos que saben lo que quieren y no, pero la apertura, como es un trabajo en equipo, el cine pienso yo que es importante, ¿no? La escucha con el director de casting, este director que, el director de casting que creo que es un rol importante, que no es la persona solamente que te busca los perfiles, ¿sí? O sea, digamos, a mí no me interesa tanto, es parte de mi trabajo buscar perfiles, ¿sí? O sea, solamente mirar rostros, proponerte y pasarte, sino también elaborar una propuesta de escena que tenga matices, que tenga conflicto, que podamos ver en las personas, ¿no? Como distintos aspectos, que podamos dialogar con la directora, con el director, sobre la potencialidad de esas personas, cómo le podrían aportar al film desde esa apertura, porque me parece importante, o sea, el actor es el que a la final, a través de él pasa la historia, a través de la actriz, del actor, pasa la historia. Entonces, al pasar la historia, la elección de los actores y de las actrices no puede ser, y no es, ¿no? Pero no puede ser como tomada a la ligera, es un momento muy importante de la película y creo que es súper importante para los directores. No creo que nadie me contradiga en eso, ¿no? Porque realmente les pones cuerpo a los personajes. Entonces en el casting se gesta, se nace ese momento de poner el cuerpo a tu personaje ficticio que antes estaba solo escrito. Claro, y ahí ocurre la magia también, como dices, ¿no? Que estás viendo y de repente le ves al personaje ahí. Y eso debe ser fascinante también en parte de tu trabajo. Como dices, no buscar perfiles, no buscar solo rostros, sino como encontrar personas, dejarte llevar y conmover también por esa honestidad que decías, que se busca en la actriz o en el actor que esté personificando, como que tenga esa magia que también se logra, como bien dices, igual decías antes, no solo con la palabra, de hecho, más bien con gestos, con silencio, con intenciones. Entonces, qué lindo, es un mundo súper, es muy fascinante, a mí me parece genial y me encantaría poder estar también en alguno de tus, o sea, como que poder ver todo esto de, yo nunca he dirigido castings, pero me encantaría ver esto, ¿no? Lo que dices, como esta conexión, como cuando ocurre, cuando empieza a vivir la película a través de la persona que está encarnando tu personaje, me parece muy bonito esa búsqueda y ese trabajo que realizas, que además es uno de tus múltiples trabajos, ¿no? Porque eres multitalentosa, entonces estás en varios campos. Pero bueno, ahora les invitamos a ver el teaser de Crisálida, que es este cortometraje dirigido por Julia, y bueno, que nos hablaba un poco antes del personaje y toda esta relación que tuvo con el personaje y cómo fue cambiando. Entonces, veamos esto y después regresamos para seguir conversando. Si tienen cualquier pregunta, no duden en hacerla para que Julia nos pueda responder.
Bueno, qué bonito. Todavía me da emoción. A mí me parece que es un esfuerzo tan grande siempre hacer, digamos, una peli. Imagínate un corto, pero imagínate un largo, que es tanto esfuerzo, que es tanto tiempo, que uno le pone tanta energía, tanta vida, tanto que yo creo que uno, más allá del resultado, siempre como que está orgulloso en un punto, sí. No, igual tuvo súper buen resultado, ¿no? Ganó justamente un premio en el Festival de la Orquídea Mejor Actor, entonces, Sí, para que vean también, ¿no? Cómo surge efecto esto que nos decía Julia de cómo abrirte, ¿no? De buscar tal vez un perfil que tienes en la cabeza, pero de repente te sorprende otra persona y te dejas llevar y eso le enriquece a la peli. Eso es lindo, ¿no? Bien chévere. Bueno, y sí. quería que nos cuentes un poco, Julia, esta parte bueno, que hiciste el casting también de Alba, cómo fue el proceso, eh, sí, esta parte Sí, que cuento un poquito así sobre ajá, los procesos. Bueno, quiero decir, cada director tiene también su forma, ¿no? Cómo enfrentar eh, también el trabajo con los actores. A mí me gusta mucho dialogar con ellos, un poco adaptarme también, o sea, proponer mi forma, pero también escuchar mucho. Entonces, con Alba, bueno, yo era parte de un espacio de casting, entonces yo me encargué en una primera parte de buscar las niñas, ¿no? Finalmente fue un equipo el que hizo el casting, pero yo enfrenté toda la primera parte, vi como 500 niñas wow, o más, hicimos casting en colegios, digamos, lo que me dio la primera experiencia del casting en Argentina, de haber hecho este casting grandísimo con no actores, fue también la posibilidad de empezar a pensar por dónde puedo encontrar a la gente, digamos, no solamente con un post, con compartir y buscar, sino como cómo idearme para encontrar a las niñas. Así que dije, vamos a ir a los colegios, a hacer alianzas con los colegios y hacer los castings en el mismo colegio, con permiso de los padres y todo, pero en ese momento era viable, no estábamos con todo esto del COVID y, y fuimos a los colegios, muchos colegios súper chéveres que nos abrieron las puertas y hacer ejercicios. Pero Macarena llegó, habrá sido como la niña número 18, 20, o sea, wow, llegó entre las primeras niñas. Y habían como unas 3 o 4, pero cuando le vi a esta chica me pasó lo mismo, ¿no? Como es de ella, es como, es de esta chica, me dio como una sensación, esta niña es. Pero bueno, buscábamos mucho, también es muy válido, digamos, para Ana Cris también su primera peli, grande, hermosa película, que, 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 que había que tener una seguridad, ¿no? Entonces hicimos todo ese camino, volvimos, el casting no solo es hacer el casting, buscar los perfiles del primer casting, ¿no? Tienes los callback también, las llamadas, la segunda, segunda llamada, tercera llamada, y a veces es fuerte para los actores, las actrices también, porque estás muy a la expectativa, ¿no es cierto? Tienes muchas ganas de estar en una peli, no se filman miles de pelis en el Ecuador, entonces te da muchas ganas, pero bueno, es grande, ¿no? Eso como que lo saqué un poquito de contexto, pero porque es bueno entender que el casting tiene varias etapas y esas varias etapas tienen que ver también porque no es solo ese personaje se relaciona con otros personajes con los cuales tienes que ver cómo funciona, cómo funcionan juntos. A veces te puede gustar un actor o una actriz individualmente, pero no funciona con el otro actor, o físicamente o actoralmente, o no hay química, y entonces a veces tienes que cambiar y elegir y hacer otras propuestas en base a eso. Entonces, bueno, el casting de Alba fue por ahí, también vino Pablo a hacer el casting y bueno, finalmente después de que se vieron muchos perfiles, quedó esta chica que la habíamos visto entre las primeras. Y me dio la misma sensación. Creo que hay que hacerle mucho caso para mí a esa sensación, como director también a esa sensación, ¿no? No está mal seguir buscando.
pero también hay un momento en donde tienes que decidir y eso es importante. Y lo que quería contar también me pasó, bueno, ahora está Gafas Amarillas en el cine, también fue un proceso, creo que es el casting para el personaje femenino que más largo ha sido, pero fue un casting increíble también, porque Iván quería una propuesta de casting no tanto desde lo actoral, ¿no? Sino más desde la vivencia de las actrices. Y quería trabajar con actrices, principalmente Paloma no se formó como actriz, pero estuvo muy cerca de la actuación siempre por su mamá, Marta Ormaza. Y, pero sin embargo, el proceso de casting fue muy lindo porque me hice muchas amigas. O sea, eso fue increíble, ¿no? Como el proceso de casting puede ser una posibilidad, o para mí es una posibilidad de encontrarnos en lo humano, con otro ser humano, con muchas vivencias, con una vida increíble que tú no conoces y que te permite ver muchas veces a través de un casting, a través de un primer enfrentamiento a la cámara y muchas veces con una desnudez, desnudando el alma, ¿no? Y eso, cuando estás ahí delante y la persona te está como desnudando su ser para compartirte algo, para transmitirte algo, es maravilloso. Entonces, eso es lo que más amo del casting, digamos, ese momento, hacer esos castings, cuando ya son un poquito más elaborados, que puedes estar ahí adentro y compartir con otro ser humano, es como mágico. Y que creo que te pasa como directora, como director también, cuando estás ahí con los actores, que, ¿no? Sentir eso, más allá de todo lo técnico, digamos, esta cosa humana. Sí, Y eso fue es bien. maravilloso. Uh-huh. Eso me parece lindo que digas porque es importante que los castings justamente sean cuidados, ¿no? Porque, como dices, cuando uno va a un casting y se siente justamente que está como desnuda, entonces es lindo que la gente que esté manejando el casting, la persona que te esté dirigiendo, te cuide también, ¿no? Obviamente hay que hacer provocaciones, habrá que hacer escenas tal vez que sean un poco complicadas, pero que sí haya este cuidado humano. Así que me parece genial que haya sido tú la que hizo ese casting, sobre todo porque era además con mujeres que no todas eran actrices, ¿no? Entonces todavía yo siento que hay, y eso ya es mi visión personal, creo que hay todavía más vulnerabilidad y por eso hay que cuidar más. Es eso que dices, digamos, a mí me parece muy importante. Hacer casting, digamos, yo también como actriz te digo, hacer casting es súper, o sea, te pone súper nervioso, ¿no? A veces no puedes hacerlo dos veces y apartes desde ese nerviosismo y es como, es una exposición. Entonces, si entiendes que es una exposición, que el actor se está exponiendo y mucho más en el casting, porque es la primera vez, imagínate con los nervios, no te conocen, no sabes, algunos te dan un texto, otros te sorprenden con algo en el casting. Y yo creo que el casting, que algo, digamos, como un tip que podría dar, como algo es el trato en el casting. El trato porque la persona se toma su tiempo para ir a tu casting con muchas expectativas, ¿no es cierto? Sea actor o no, pero va con muchas expectativas, lo menos una sonrisa, lo menos gracias por estar aquí, sea rápido el casting, sea más grande, explicar, ¿no es cierto? Muchas veces te llaman a los castings y ya cuando vas al casting no te explican y también muchos actores, muchas actrices y la gente que no tiene experiencia mucho más no preguntan, entonces invito a preguntar, todos tenemos derecho a preguntar, ¿no? Como, ¿para qué es esto? ¿Por qué es? Y creo que eso es importante porque sí, o sea, te estás tomando todo tu tiempo, tú entregando mucho para ese casting. Bueno, algunos entregan más, otros menos, pero de todas maneras, ¿no? Esa parte humana es importante. Sí, qué chévere. Y en base a eso, como, ¿qué consejos podrías dar para justamente para la dirección ya? Porque claro, también hay dirección de actores, ¿no? Y para la persona que dirige, ¿qué consejos les podrías dar a las personas que dirigen y también a las actrices y actores ya en el rodaje, yo diría un poco más que en el casting, ¿no? Porque en el casting ya hablamos un poco, pero sería como ya en la parte de rodaje que nos hables un poquito sobre eso.
Me parece que si vas a hacer, digamos, vas a trabajar con actores y no conoces nada de actuación, lo importante es el diálogo para conocer cómo esa persona trabaja. Una alternativa es trabajar con un director de actores, directora de actores. También, muchas veces, las primeras veces, yo quizás me parecería importante o aconsejaría eso. Digamos, la primera vez que haces una película también estás como súper eh, eh, como hay muchos elementos en la dirección, ¿no es cierto? Muchos elementos a tomar en cuenta. Uno de los más importantes ya en el set es el trabajo con los actores. Y a veces no hay mucho tiempo porque estás en muchas cosas, ¿no? En la pre, ¿no es cierto? Y es bueno tener ese tiempo con los actores, las actrices, haya con experiencia o sin experiencia, digamos, ¿no? Entonces, una posibilidad es el director, la directora de actores, que no te va a quitar el rol de director, digamos. Eso no hay que confundir. Yo siento que a veces hay muchas directoras, directores que puede ser que tengan este miedo de trabajar con un director de actores porque es como, no, nadie me va a ir dar dirigiendo mi actor o mi actriz. Claro. Pero en realidad no es el rol del director de actores, del entrenador también, no es dirigirte los actores, sino que después de haber tenido mucho diálogo previo, es un poco hacer un trabajo quizás de calentamiento con los actores, repasos, estar atento, tener una mirada solo en eso, ¿no? Así como tienes un director de fotografía que está, o directora de fotografía que está atenta a la fotografía, ¿no es cierto? Sintiendo y trabajando por ese lado, también en este caso. Pero si no, creo que es importante el espacio de los ensayos, el trabajo de mesa primero, de que entendamos todos, digamos, director y actrices y actores, que, de qué va esta peli, qué quiere decir el director. A veces yo creo que puede ser que el director dice como, ¿para qué le interesaría? ¿Qué quiero decir? Pero importa qué quieres decir. No sé, ¿de qué quieres hablar profundamente? Porque yo, que soy otro ser humano, puedo aportarte. Y como la peli no está lista hasta que está en la sala, todo ese aporte puede hacerle crecer a tu película. Entonces, me parece que ahí es algo importante. Después, por ejemplo, un tip súper bueno que me parece es ponerte un código que puedes hacerlo con la actriz o con el actor directamente. Por ejemplo, trabajar con niveles. Es algo fácil, práctico, ¿no es cierto? O sea, tú tienes o tonos, un tono actoral. Entonces, digamos que es algo muy grande. Entonces tú dices, bueno, este es un 10. Bueno, haz como partes de aquí y lo haces en un 6. Entonces quizás es como, ¿y qué pasa si lo haces como en un 2? ¿No? Como un ejemplo así un poco tonto quizás, pero eso te puede ayudar, es algo concreto, ¿no es cierto? Que lo puedes tú visualizar y el actor, la actriz, la persona lo puede percibir súper bien, ¿no? Ahorita como hiciste la acción es un 10, hazlo a 5. Es simple, pero ahí está, es una posibilidad. Entonces, este tipo de códigos que puedes ir encontrando con tu actriz, actor, con el director también. Yo justamente creo que te comentaba un poco, Elvira, pero hice me habían invitado como hace unos 2 años a una charla para hablar un poco sobre la actuación en cine y me pareció interesante hacer como una pequeña sondeo con mis colegas actores, actrices. No lo hice con los cineastas, las cineastas, sino con los actores. Como qué pensaban ellos o qué veían ellas eh, en la relación con los directores que faltaba, o sea, qué les parecía que no funcionaba, Qué y bien. todas decían la comunicación, por un lado, o sea, que faltaba comunicación, que a veces las directoras, los directores no tenían tan claro como qué querían, ¿no? Entonces ahí hay una clave. Y también mucho una autocrítica hubo de parte de nosotros, digamos, de nosotros como actores, actrices, de no animarse a preguntar.
Entonces eso podría ser también desde el otro lado. Pregunte, no te quedes con dudas. Pregunta porque es la única forma de afinar la cuestión, ¿no es cierto? Claro. Entonces hay ese miedo de decir, por ejemplo, no te sentiste bien en la escena. Y te quedas como con esta vergüenza, porque también el director, la directora, ¿no es cierto?, te dijeron, y tú te quedas como, no, sabes que yo me sentí así. Uh-huh. Y está bueno decirlo, ¿no? Está bueno decirlo porque quizás también hay cosas que en ese momento no se vieron y se pueden volver a hacer. Esto no entiendo, no te entendí cuando me dijiste, ¿no? También a veces bueno, la gente que ya trabaja más en cine, creo que sí es bueno para los actores y actrices conocer un poquito del lenguaje del cine, del tema de la repetición, del tema de los encuadres, de los planos, ¿no es cierto? De cómo moverte en un set. Y eso también tiene que ver, todo está relacionado, por eso mezclo un poco, porque creo que todo está relacionado, de que las actrices, los actores por lo menos, y creo que casi todos aprendemos como por capas. Digamos, primero me siento, me leo el texto, ¿no? Después me lo aprendo el texto. Luego me lo aprendo el texto y luego voy al espacio, al set, y me dicen cómo me muevo en ese espacio. Luego, también la emoción, ¿no es cierto? La interacción con el otro personaje. Hablo de capas porque no es súper fácil, digamos, como ya aprenderte el texto, llegar al set y hacer todo, ¿no? Porque son varios elementos, no es tu vida, estás encarnando la vida de ese personaje, así sea muy parecido a ti, no importa, no es tu vida. Entonces, es importante eso entender desde los dos lados, desde la dirección para darse el tiempo en el set con el actor y la actriz que se sienta cómodo, porque a mí me parece que cuando te sientes cómodo, fluye, fluye. Tú puedes, tomas esto, ya sabes, aquí tomo esto, aquí hago esto, ok, lo haces una, dos veces, ya lo incorporaste. Y ahí aparece la magia, porque el actor ya no está pensando en este momento tengo que tomarme el vaso. Claro. Eso, no sé si me fui por Salud. Yo no me emociono hablando. Perfecto. Más bien, gracias porque es importantísimo justamente tener este espacio para aprender, para dialogar sobre estas cuestiones que a veces no se hablan. Deberían hablarse, ¿no? Pero a veces justo Gaby nos decía que le parece súper importante que se pueda hablar entre directoras, directores, actores y actrices. También aprovecho para saludar a Irina, que también mandó unas felicitaciones para ti, Julia. Y también felicitaciones por tu trabajo. Y también a Coyen, que igual también nos dijo que le gustó mucho el espacio. Si quieren hacer cualquier pregunta, este es el momento. Ahora le quiero preguntar a Julia que nos deje solo con esta idea. ¿Qué te parece que le falta al cine nacional en cuanto a esto de justamente dirección de casting, dirección de actores y actrices? Y qué es lo que estamos haciendo bien. Desde tu visión, ¿no? Para nosotros nos enriquece un montón escucharte porque tú tienes mucha experiencia, además, no solo como directora de casting, sino como actriz y directora. Entonces, adelante. Ay, ¿qué estamos haciendo bien? Empezaría por ahí, siempre lo bueno primero. Mejor. Muy bien. ¿Qué estamos haciendo bien? Yo creo que estamos haciendo bien en que cada vez estamos haciendo más. Y que cada vez las historias están empezando a ser más diversas. Y que los actores y actrices están poco a poco, pero apareciendo nuevos, digamos, nuevos rostros, nuevos, no sé si géneros, pero sí, ¿no? Como ahí empiezan a ver, especialmente también hay una mayor producción también de cortos, súper chéveres, yo amo los cortos. Eso, ¿qué no estamos haciendo bien? No sé si hay algo que no estamos haciendo bien. Yo siento que a veces hay un temor.
no es lo que se ve en las películas, pero sí quizás un poco lo que se puede percibir en el ambiente, los comentarios que hay de un miedo, por ejemplo, del trabajo con los actores y las actrices, ¿no? Por una sobreactuación. Todavía hay un poquito, quizás no tanto, pero todavía hay un issue ahí. Y yo creo que sí pueden haber actores y actrices que están como muy en un código, que a veces le llaman código teatral, pero que yo creo que es el trabajo de la directora y del actor, del el director, perdón, como encontrar las formas. Yo creo que el actor, la actriz, tenemos muchas herramientas que puede potenciar las películas, ¿no? La posibilidad de la transformación también, que a veces hay como un temor y que creo que es importante. Eh, ¿Qué más? Eh, No sé, porque decir que estamos haciendo mal, yo siento que el cine en nuestro país está desarrollándose, ¿no? O sea, no tenemos tan, qué bestia, qué cinematografía de tantos años, estamos construyéndonos, creo que todavía nos estamos preguntando cuál es nuestro cine, como, ¿no? Como si dices el cine ecuatoriano, ¿cuál es el cine ecuatoriano? A veces si dices cine argentino de una, como rostros, tipos de historias, formas incluso, pero si dices cine ecuatoriano, estamos en eso. Eh, Pero Creo ¿qué que nos gustaría entonces? Porque sí es ¿qué? cierto que estamos, o sea, que es cierto que estamos en construcción y a veces sí nos damos palo. Creo que sí es bueno ser autocríticas, pero sí, como bien dices, estamos también desarrollando, ¿no? Pero ¿qué faltaría? O sea, que eso, algo que veas, además de lo que dijiste, que algo O sea, más. me parece que hay que ponerle una buena atención al casting. Ujú, Eh, es un rol importante, por tanto hay que darle la importancia, es dirección de casting, digamos, no es casting. Digamos, yo no trabajo en casting para publicidad, por ejemplo. El casting para cine es otro tipo, ¿no? Entonces la dirección de casting es un rol de dirección, como la dirección de fotografía, la dirección de sonido, es un rol importante y hay que darle el tiempo. El ujú, tiempo también me parece importante hacer un casting con un tiempo, ¿no? sí. Poder ver las posibilidades, poder estar con los actores, las actrices, porque después cuando viene la pre, digamos, que llamamos en el cine, cuando empieza el rodaje, estás con tantas cosas como directora, como director, que no le puedes dar tanto el tiempo a la actuación, ¿no? Entonces es esto de construir con los Ujú, actores, las actrices, arriesgarse a ver otros rostros también me parece importante, abrir. Eso ujú, también está relacionado a las historias que contamos, ¿no es cierto? O sea, abrir. ujú. Y, y algo que podría decir que quizás a veces pasa, como que pareciera que es la actuación, pero creo que está más relacionada a las historias, que pareciera que falta conflicto. Como Ujú. que, como que le tuviésemos miedo al conflicto, no sé por qué eso puedo decir como en las historias, no sé por qué. Conflictos fuertes, Claro. conflictos humanos que nos hagan como porque también ahí podría ser interesante la exploración en lo actoral, ¿no? Un poco más. Pero, pero no sé, yo no me gusta echar así como críticas. Yo creo que estamos aprendiendo, haciendo, todo es un camino nuevo, tenemos miles de trabas, no tenemos financiamientos. Ay, como si me pongo a decir todas las cosas que por Claro, las no, cuales estamos ahí todos, actores, actrices, técnicos, directoras, directores ahí pechando, hacer una película es súper difícil, jodido y te lleva años. sí. Entonces, bueno, eso. Sí, pero, me acuerdo que hablamos también esta parte de que sí, a veces, no siempre, ¿no? Ojo que no siempre, pero a veces también los honorarios de las actrices y los actores como que son muchos más bajos que el de los técnicos. Y no está mal que se pague bien a los técnicos, ojo, hay que pagar bien. Pero el punto es que también cuidar esa parte, ¿no? Que sí a veces Muy está buen punto. descuidada. No siempre, ojo, pero a veces sí está descuidada. Entonces, Muy buen punto. Yo creo que la revalorización salarial de actores y actrices es súper importante.
Y eso es algo que se debe cuestionar aquí y nos debemos revisar como directores, como productores. Yo entiendo que las producciones en este país no tenemos plata, pero todos los técnicos generalmente ganan más que los actores, ¿no? Salvo excepciones, a veces los protagónicos ganan muy bien, pero también muchas veces depende si eres conocido, si no eres conocido, o sea, aquí ya se ha dado varias veces el tema de traes actores, actrices de afuera, les pagas full porque son conocidos, y entiendo, sí es parte un poco, ¿no? O sea, también un actor reconocido, una actriz reconocida te va a dar también a tu película, si es que piensas desde este otro lugar, que es la producción que también hago, digamos, entonces sí entiendes. Pero también, digamos, el rostro del actor va a estar ahí siempre que se vea la película, N veces, y a través del actor se sostiene, la actriz se sostiene tu historia. Sí, ¿No? justamente Irina Entonces, decía esto de los derechos de imagen, ¿no? Que también es importante tener en cuenta. sí, porque, digamos, ahorita hay como una lucha, podríamos decirlo, una búsqueda de encontrar, de recibir los derechos de imagen, por ejemplo, de muchos actores y actrices ecuatorianos que se les pagó para una serie de televisión. Y esa serie está ahí ya 20 años y se sigue mostrando y el actor no recibe. Lo recibió todo el mundo, la televisora se sigue, es tu imagen, ¿no es cierto? Se la sigue reproduciendo y tú no recibes nada. En el caso del cine, en el caso del cine es importante reconocer los honorarios de los actores y las actrices. Si cuento, no quisiera entrar a ese lado, pero ¿cuánto gana, digamos, los actores, las actrices aquí versus los técnicos que también sé cuánto ganan? No está bien, digamos. Creo que sí hay que darle ese lugar al actor, la actriz, al tiempo que le dedica a la imagen, también a la importancia de que ¿cuántas películas vas a hacer? Bueno, hay algunos que han hecho varias, pero no es tanto, digamos, las oportunidades que tienes de hacer un montón de películas. No sé, yo hice un protagónico a los 16 años y después he hecho personajes chiquitos, he actuado en cortos, pero porque también eso es importante, el casting no solo depende, digamos, a veces tú puedes ser increíble actriz o actor, pero no entraste en ese perfil, y eso es importante que sepan también las actrices, los actores, que hay otras cosas también que entran en juego. Pero bueno, eso es importante hablarlo, ¿no? Las posibilidades de estar en una peli como actriz, como actor, no son tantas en este país. Entonces me parece chévere que se reconozca el trabajo. Sí, qué bien. Y bueno, Julia, para terminar, tenemos una pregunta que ya nos han estado haciendo hace rato, que sería, ¿cuál es tu mejor anécdota? ¿Cómo que en dónde? Como actriz. Si puedes especificar, Escaladio, ¿cuál es, de qué, con referencia a qué? Tal vez, supongo que como Como casting, en el ¿no? casting. Casting, ajá. Mi mejor anécdota. A ver, Julio, si nos dices qué No, quieres exactamente para... no sé, es que he tenido muchas. No sé cuál ha sido mi mejor anécdota. Creo que lo más interesante que me ha pasado como en los casting, haciendo la dirección de casting, ha sido esta posibilidad de conectarme de alguna manera, de que haya gente que me haya contado historias súper fuertes de su vida sin conocerme, ¿no? Como que me haya entregado su alma así sin conocerme. Y para mí eso ha sido, no sé si una anécdota, pero ha sido como algo muy importante, como poder que la persona pueda haber confiado en mí, eso, y haya tenido la confianza eh, conmigo de ese momento, ¿no? Hay que saber que su historia está a salvo conmigo, pero que lo compartimos para ese momento especial. Entonces, eso
¿Y qué más? No sé, que cuando estás haciendo por ahí un casting, la primera vez que hice un casting, que fue con el Mateo, yo era muy chiquita y no sabía qué hacer, y entonces él me dijo, bueno, no sé, invéntate una cosa con tu... Yo tenía una pulsera de esos que son anillo y pulsera, ¿no? Y empecé a hablar de un mundo mágico y, y claro, en un momento me embalé hablando del mundo mágico que me llevaba a otro lado, por eso me gustan mucho las películas de fantasía, y estaba el Mateo, y no me acuerdo quién más, mirándome como con una cara como diciendo, ¿y esta? ¿Para dónde se fue? Porque yo me hice todo un show de la... Entonces me pareció como siempre una anécdota que me llevo siempre de recuerdo de ese momento de haberme enfrentado por primera vez a una cámara y haber querido llenar con un montón de un mundo de fantasía ese momento. Ah, Chévere. dice aquí anécdota de su Ejercicio ejercicio profesional. profesional. Ajá. Bueno, que igual ya la hiciste, pero qué chévere. Sí, o sea, justo como que estás en momentos muy íntimos, ¿no? Y eso es bien bonito también. Como dices, y es como que te contaran un secreto de alguna forma o algo que tienes que atesorar, porque muchas veces los castings también son que te cuente algo de tu vida, entonces es bien chévere. Bueno, Uh yo -huh. quería decirte si quieres terminar con algo, decirnos algo al final, algo que quieras agregar. Creo que he hablado full. Que he dicho, Súper. no sé, quizás no hay como cosas, me había notado algunas para compartir, dame un segundo. Sí, sí, tranqui. Eh, Ahí aprovecho para agradecer a Julio. Sí, gracias a ti también por conectarte y estar ahí. También por tu pregunta que estuvo chévere. no, creo, creo que he dicho bastantes cosas, digamos, de un lado, del actor, de la actriz, del director, directora, de esta relación, de la importancia del trabajo. Creo que es importante estar abierto con los actores y las actrices también en el momento del guión, digamos, esta parte de poner la palabra, ¿no es cierto? A veces uno se imagina cómo el personaje diría algo, pero después cuando los actores, actrices enfrentan ese texto, estar atento a eso. Yo creo que es importante la atención, porque no es lo mismo la palabra pensada que la palabra dicha, ¿no es cierto? Entonces, ahí puede haber mucha riqueza que le dé más vida a la historia, ¿no? Creo que algo que hay que cuidar también a veces en el trabajo con los actores, esto es una opinión muy personal, pero caemos en, a veces por hacer una película, digamos, hacemos una película de Quito, y en Quito, y con personajes de Quito, ¿no? Ya la historia es súper local, ya todo, y a veces hay muchísimos modismos en la forma de hablar, y a veces eso es interesante, pero a veces eso también provoca que la peli no pueda ser una peli más universal, que nos permita también exportar esa película a otros lados, y a veces pasa también por el lenguaje. Entonces tú lo sientes como muy cotidiano, digamos, pero si no estás atento también puedes caer en que es tantos modismos y es tan cotidiano y es tan, digamos, quiteño o que no hay la posibilidad de esto otro, ¿no? También le puede dar, obvio, si es el objetivo tuyo como director, como directora, una particularidad a la peli, pero puede ser interesante eso también. Uh -huh. Chévere, Julia. Muchas gracias. Y bueno, también tienes una obra que viene, ¿no? El 6 de noviembre. Ahí están todas invitadas, todos invitados para ir a ver la obra. Si nos puedes Sí, hablar así, solo un breve espacio. un breve. Sí, la obra la creé en pandemia, es un monólogo que se llama Confesiones Temporales y presento el 6 de noviembre en el Teatro Variedades, Ernesto Albán, a las 7 de la noche. Y bueno, es ahí una búsqueda interesante desde un género que descubrí en el hacer, que es la autoficción. Es como un poco un teatro documental en donde partes de la vida propia, de las historias propias para ficcionalizar.
Entonces, un poco la obra hace un recorrido hacia los recuerdos y cómo esos recuerdos eh, te van formando y te van haciendo la persona, esos recuerdos y vivencias, la persona que eres ahora. Y le invita al espectador un poco también a ir a ese viaje de los recuerdos, de las vivencias. Así que sería hermoso si me acompañan. Es la primera vez que hago un monólogo, una cosa brava, pero hermosa. Qué bien. Bueno, entonces todas invitadas, todos invitados el 6 de noviembre a las 7 de la noche en el Teatro Variedades, ¿verdad? Sí, en el Ya. Teatro Variedades, después del feriado y de tomar mucha colada morada, Sí. vayan al teatro, que también es chévere, y vayan al cine, porque necesitamos los públicos, ¿no? Las dos, estas dos artes, también la música, por supuesto, pero estas dos artes sin el público no, no funciona. Sí, sí, vayan Entonces, al chuta, teatro. eso, Chévere. nada, Elvira, yo súper contenta de estar aquí. Espero que por lo menos se pueda quizás aclarar algunas dudas con respecto al trabajo y agradecerles a ustedes por hacer estos espacios, que soy su fan también. Gracias, nosotros también somos fans tuyas y gracias por estar aquí. Y bueno, les invitamos a todas y a todos para que se conecten los últimos miércoles de cada mes a las 7 de la noche para que vean La Mirada de, que es este espacio en donde invitamos a cineastas para conversar, y aprender y cuestionarse también, ¿no? Que eso siempre es importante. Así que muchas gracias, que tengan buena noche y tomen mucha colada morada. Sí, esa es un buen consejo de Julia. Gracias. Chao, que estén bien. Chao.